El día de hoy se dio un anuncio bastante interesante y esto es que Mercado Libre se va al 15% de interés en inversión a la vista, como lo tienen con su fondo con GBM, en el cual te permiten invertir hasta 23,000 pesos. Y este fondo, la verdad es que es en GBM con unos reportos que ellos están manejando con un fondo de renta fija, lo cual te permite invertir desde GBM y disponer en cualquier momento de ese dinero. Es bastante distinto a lo que GBM tiene con Smart Cash, que solamente te permite invertir en una franja horaria. Aquí te permite invertir y desinvertir en cualquier momento. El único problema justamente es este tope que mencionamos, 23,000 pesos, pero con el 15% la verdad es que le compite bastante bien a Story y también a Nu. Como ves, ¿ya has probado esta alternativa? La verdad es que te la recomiendo bastante. Si tú quieres tener 100 pesos para poder realizar tu primera operación en Mercado Pago, puedes tomar el link que está en mi perfil, el cual te puede regalar 100 pesos sin ningún problema. Y la verdad es que este link nada más te lo pongo por los 100 pesos porque el mismo 15% de inversión a la vista que tiene Mercado Libre y Mercado Pago, la verdad es que vale muchísimo la pena. Como ves, déjame aquí tus comentarios y cómo te ha ido con Mercado Pago. La verdad es que a mí me va de manera fabulosa porque también me permite de esta forma cobrarle a mis clientes, ya sea con link de pago o inclusive con la terminal. La verdad es que tiene muchísimas soluciones que probablemente es bien interesante que puedas explorar. Dime con quién te juntas y te diré lo que aprendes. O algo así va el refrán. Y la verdad es que, siendo muy sincero, después de tener muchísimos amigos que son inversionistas como tú y como todos los que nos están viendo, me he dado cuenta de lo siguiente. El aprender a invertir se contagia. Y es bien sencillo. Muchas veces ustedes son la oveja inversionista de su familia. Ven videos de algunos otros creadores de contenido que hablan sobre finanzas personales y después se van un poquito más a temas de SOFIPOS, de CETES, inclusive de la bolsa de valores, y después se van a otros temas un poco más complicados. Pero a veces es importante el intercambiar conocimiento, o inclusive identificar que hay personas que aprenden aún muchísimo más, o para los que están en edad escolar que realmente les gusta este mundo y pues les encanta el poder seguir aprendiendo, o inclusive para los que están estudiando una profesión como administración, contaduría, finanzas, economía y el resto. Es bien importante intercambiar los conocimientos con otros alumnos de otras universidades, y para eso obviamente existe el WhatsApp de Bolsa desde Cero, en donde nosotros tenemos un grupo donde hay más de 1000 personas que les gustan también los temas de inversiones. Y créanme que intentamos hacer dentro de este grupo que las personas se sientan cómodas aprendiendo, adicional de entregarles los materiales para que ellos puedan empezar a aprender de manera autodidacta y también que sea completamente gratis para ellos. El aprender a invertir en la bolsa de valores o inclusive en alguna entidad financiera regulada es muy sencillo hoy en día. Desde tu celular puedes descargar cualquier aplicación que sea, por ejemplo, una SOFIPO o un banco o una casa de bolsa, y empezar a invertir en cualquier momento. Yo sé, a veces el primer paso es más complicado, sobre todo porque no tienes quien te aliente, pero aquí tienes a nuestro equipo Bolsa desde Cero para poder cubrir todas tus dudas. Coméntame cuál fue tu primera inversión y cómo fue que iniciaste en este mundo de las inversiones. También me gustaría conocer qué es lo mucho que has aprendido en nuestro canal y de qué te gustaría que estuviésemos hablando. Recuerda, nosotros somos Bolsa desde Cero y juntos tú y yo estamos haciendo de México un país de inversionistas. Justamente el lunes, el peso mexicano regresó por debajo de los 18 pesos por dólar. Y una de las cosas que hizo bajar justamente el peso a menos de 18 pesos es la presentación del gabinete que va a tener la doctora Claudia Sheinbaum. Pues este gabinete ha hecho que la incertidumbre baje, de acuerdo a que ha presentado algunos perfiles bastante interesantes y que tienen mucho que ver sobre las posiciones que están puestos cada uno de ellos. Con ello le da confianza al mercado como para que ellos puedan seguir invirtiendo en México, y mientras no tengamos fuga de capitales, el tipo de cambio va a permanecer como lo hemos visto, por debajo de los 18 pesos desde que inició el año. Poco a poco nosotros vamos viendo que el gobierno entrante va tomando forma y que probablemente tiene que ver un poquito más con el lado científico, menos con el lado humanista, y también que puede beneficiar al mercado mexicano creando empleo y fomentando también la producción.
Pero ojo, porque tenemos algo que tenemos que ver enfrente, muy cercano, que son las elecciones de Estados Unidos. Hay dos combatientes, Biden y probablemente Trump. Obviamente, si gana Biden, muy probablemente el peso se mantenga como está, entre 18 y 18.50. Si gana Trump, muy probablemente el tipo de cambio suba aún más. Actualmente no se sabe quién pueda ganar. Es importante que tú identifiques cómo es que está cambiando el tipo de cambio, porque también esto implica otro tipo de cosas dentro de la economía mexicana. Es decir, no porque tú no salgas al extranjero o compres cosas fuera de nuestro país, te va a dejar de importar el tipo de cambio. Y el tipo de cambio es bastante importante para las personas que vamos de pie, porque también determina la inflación, la tasa de desempleo, inclusive la tasa de interés. Y te cuento rápido sobre estas tres cosas. Primero, la tasa de interés. El tipo de cambio incrementa demasiado, la tasa de interés va a incrementar. Si la tasa de interés incrementa, entonces los créditos serán más caros. Para las personas que invertimos dentro de CETES o FIPOS o pagares bancarios, nos es bastante interesante. Sin embargo, el CAT de una tarjeta se eleva demasiado. O lo que le puedas deber a Electra o a Coppel va a subir mucho, porque esto está referenciado justamente a la TIE. Otro punto tiene que ver con el desempleo. Si México deja de ser competitivo, muchas de las empresas que están situadas aquí en México son internacionales. Entonces muy probablemente retiren su capital. Si ellos retiran su capital, también lo que va a suceder es que vamos a empezar a perder empleos. Por último, lo que habíamos comentado tiene que ver con el tema de la inflación. El tipo de cambio empieza a perder terreno, empieza a crecer de una manera estrepitosa. Lo que va a suceder es que la inflación también tiende a dispararse, porque obviamente hay muchísimos insumos que nosotros conseguimos en el extranjero. Si el tipo de cambio incrementa, entonces estos insumos serán más caros, por lo cual la producción aquí en México se venderá más cara. En dado caso de que tú no estés familiarizado justamente con el tipo de cambio, recuerda que esto te afecta en tu vida diaria. Hoy rompimos 2 récords. Ya sabes que a mí me encanta compartir mis inversiones contigo, y esta no es la excepción. Quiero compartirte 2 alegrías que pasaron hoy en mi portafolio. La primera, mi portafolio llegó a 19,000 pesos, con el 50% de rendimiento según lo que comenta aquí GBM. Aunque realmente ese porcentaje siempre he tenido la duda de dónde sale. Si tú sabes de dónde sale o tienes alguna sospecha, ponlo en los comentarios. Como sabes, yo cada semana invierto en un ETF que se llama IVB Peso. Y justamente esta es la semana 178 en la que yo salgo frente a ti y te comento cómo va mi portafolio. ¿Y qué creen? El día de hoy, el ETF que sigue a las 500 mejores empresas del mundo llegó a 107 pesos. Algo bastante interesante, porque es un precio histórico para lo que normalmente nos tiene acostumbrados. Recuerden que cuando comenzó este reto, el ETF tenía un valor de 67 pesos. Actualmente 107 pesos. Semana tras semana nosotros vamos comprando poco a poco nuestras participaciones, una a la semana. La idea es que tú nos sigas y de esta forma aprendas a invertir junto con nosotros. Es muy sencillo, lo único que tienes que hacer es bajar la aplicación de cualquier casa de bolsa de las 36 que existen en México. Nosotros lo hacemos a través de GBM, y después realizar una compra a mercado del ETF IVB Peso. De esta forma, lo único que tienes que hacer es elegir la acción o la participación dentro del ETF o la acción que tú quieras comprar, poner el precio al cual tú estás viendo que está en la parte de arriba, en este caso 107 pesos, y después lanzar la orden de compra. Después de eso, identificar que la orden de compra se haya completado y así hacerlo semana tras semana. De esta forma, después de 1200 semanas, esperamos junto a ti jubilarnos. Como ves, esto lo hacemos para que cualquier persona dentro de México pueda invertir independientemente de cuál sea su capacidad económica e inclusive independientemente de cuáles sean sus conocimientos en inversiones, porque como tú lo viste, puedes obtener un muy buen rendimiento sin entender muchísimo de lo que está sucediendo. Aunque te exhorto a seguir aprendiendo, a seguir entendiendo de lo maravilloso que es el invertir en la bolsa. Si tú estás haciendo el reto junto con nosotros, coméntanos aquí cuántas acciones llevas. También dinos cuál es el rendimiento que llevas desde que nos sigues.
El gobierno queretano dio, la verdad, una campanada, pues es la tercera empresa de las 7 magníficas del Standard & Poor's 500 que invierte aquí en México y en específico en nuestro querido Querétaro. Vamos a hacer un recap rápidamente. Aproximadamente hace 3 años llegó aquí a Querétaro a poner sus servidores Azure, la empresa de Microsoft. Después, el año pasado, AWS hizo exactamente lo mismo. Vino aquí a poner servidores. Y por último, tenemos el anuncio de Google esta semana de que está por abrir también un data center aquí en Querétaro. Esto justamente hace que Querétaro sea punta de lanza en este tipo de industrias, sí, de servidores. Y es bastante interesante el por qué eligen a Querétaro. Entre otras cosas, es por la seguridad. Muy probablemente porque existe abasto de energía ininterrumpida y por último porque tiene la certeza de que hay mano de obra calificada aquí en Querétaro. Esto hace que compañías a nivel mundial vengan aquí a Querétaro a invertir. El gobierno queretano muy calladito lo tiene, sin embargo, cuando da la campanada y cuando ya está la inversión puesta en pie, es cuando levanta la mano y dice: aquí estamos dando otro gran anuncio de inversión extranjera que viene a crear empleos a México y sobre todo a Querétaro, que en los últimos años ha estado creciendo de manera magnífica y que también en la calidad de vida se anota dentro de los primeros 5 lugares en nuestro querido México. ¿Cómo ves? ¿También estás orgulloso de trabajar, estudiar y de vivir aquí en Querétaro? Ponme aquí en los comentarios qué empresas que cotizan en la bolsa de valores se encuentran aquí en Querétaro y dan empleo a nuestros ciudadanos. Nosotros somos Bolsa de Cero y estamos haciendo de México un país de inversionistas.